Está en Estación UNLA. Estación UNLA, porque es martes. Y están los alumnos de Humanidades y Artes, varios de ellos, pero quien tiene la voz es Camila Lucy, que está aquí a mi izquierda. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás, Juan? ¿Tanto tiempo? ¿Viste? Un montón de semanas. Un montón, pero bueno, ¿volvimos? Sí, igual en ese tiempo, si extrañaban, podían ver los contenidos en YouTube. Claro, o en Spotify. O en Spotify. También. Sí, totalmente. Sí, ¿estuvieron bien? Todo bien. Bien. ¿Los exámenes? ¿Todo bien? Todavía no hay. ¿Los que pasaron hace un par de semanas? En los finales, bien. Bien, Sí, perfecto. todo Entonces bien. está todo ordenado. Todo encaminado. Bien, impecable. Y hoy sospecho que hay visitas. Hoy hay visitas y vamos a arrancar a presentarlas Ujú. porque al lado nuestro está la máxima autoridad de la universidad. No sé si lo conocías, te lo Sí, presento claro. al maestro Daniel Bossani, nuestro rector y director de la Orquesta de Cámara y Académica. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿cómo les va? ¿Estoy bien acá a la distancia? Perfecto. Sí, Sí. Bueno, Fuerte y claro. fuerte y claro. Bueno, un placer estar acá en este rinconcito. Siempre quise estar en este programa porque me parecía que... Bueno, en el programa no, también, pero en la columna además. Porque me parecía importante, yo hablaba con Camila esto, ¿no? De darle, que es un espacio para los estudiantes y bueno, todos tenemos mucho que decir, porque los estudiantes son el alma, son la razón de ser de la universidad, y entonces todo lo que podamos decir, hay como un acoplecito, ¿no? Sí, qué oído. Y entonces me parece importante estar en este espacio, en esta columna. Gracias por la invitación, claro. Bueno, te agradecemos a vos por estar acá. Y claro, sí, esta columna tanto funcionando como un espacio para decir las inquietudes y demandas de los estudiantes, pero también como de carácter más informativo y descriptivo, ¿no? Porque en esta columna siempre hablamos de las funciones, de los aspectos y las dimensiones de la universidad, las secretarías, los programas. Y en este caso, bueno, lo que siempre tenemos es que tenemos un clip que decimos pasillos, que Ajá. son testimonios de los estudiantes de Humanidades y Artes. Tenemos un equipo, que es el equipo Pasillos, que van con una grabadora por el pasillo de Juana Manso, de José Hernández, donde se dictan las carreras de Humanidades y Artes, y hacemos preguntas a los estudiantes sobre el tema quizás en cuestión o sobre algún tema relacionado, y en este caso, como mencionamos, que sos el director de la Orquesta de Cámara y Académica, hicimos preguntas sobre la orquesta, a ver si la conocían. Qué bueno. Pero no es Radio Pasillo, ¿no? Porque Radio Pasillo tiene otra connotación, ¿viste? Claro, es no, lo que es- se dice por afuera y no es oficial. Es Eso encuesta se llama pasillo. 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 Claro, Eso se llama oficial, Encuesta pasillo. no extraoficial. Entonces me encanta. Entonces, Así que bueno, lo vamos a escuchar. Sí, escucho música sinfónica cuando necesito concentrarme para estudiar algo o cuando estoy en el trabajo y hay mucho ruido. Sí, me gusta la música sinfónica, más que nada la música de los soundtracks de películas y videojuegos. No escucho música sinfónica, no porque no me interese, sino porque no tengo tanto conocimiento sobre este estilo musical. No, nunca tuve el agrado de asistir a un concierto de orquesta. Nunca fui a algún concierto de orquesta, pero me interesa muchísimo y si tuviera la oportunidad, claramente lo haría. La única orquesta que fui a ver a un teatro muy lindo fue a Power Up, una big band que hace versiones sinfónicas de juegos arcade, anime. Los instrumentos que están en una orquesta sinfónica son Clarinete, Platillos, violines, cello, violas, tambores. trombón, la trompeta. oboe. Sí, hay una orquesta muy grosa en la ULA. Cuando tocan en el Hernández es un flash. Lo vi un par de veces. Me parece hermoso ir caminando también por el campus y escuchar a algún músico practicando en alguna parte. No sabía de que la UNLA disponía de una orquesta. Sí, sabía que la UNLA tiene una orquesta sinfónica porque nos lo han dicho muchos profesores, porque es un orgullo realmente tener tanto talento dentro de la universidad. Así que sí, conocía esa información. Me gustaría que la orquesta de la UNLA haga algún tema de Los Redondos. Jijiji.
me gustaría mucho que interpretasen la obra de Ennio Morricone. Me gustaría mucho El Lago de los Cisnes. Es un clásico súper súper conocido. Bueno, esos fueron los estudiantes de Humanidades y Artes. Y bueno, algunos estaban interiorizados en la orquesta, otros no, pero bueno, por eso siempre el objetivo de la columna es como contar lo que hay en la universidad. Y para aquellas personas que no saben, este domingo hubo un concierto dado por la orquesta con la dirección de Daniel, que fue el Concierto por la Paz, que fue en el convento Santo Domingo, en la Basílica Nuestra Señora del Rosario, y la propuesta fue contra la barbarie que arranca infancias y destruye los pueblos. Fue un concierto de Mozart, Requiem en re menor, y bueno, si ven el flyer pueden ver un poema y culmina con la frase ningún Requiem alcanza para llorar tanta inhumanidad. Wow, sí, es fuerte porque... No, primero decir que no importa que alguien sepa música o no, que no haya escuchado. La música es un lenguaje absolutamente que atraviesa el cuerpo, que viene, te impacta en el alma y nada, pasa, no tenés que saber nada de música. Te tiene que emocionar, te tiene que tocar algún botoncito que te haga vibrar. Y no importa el género tampoco. Ahí hablaba uno que quería escuchar algo de Morricone, Ennio Morricone, maravilloso, músico italiano. Nosotros algo hicimos, lo que pasa es que ahí hay más problemas de derechos de autor, es un lío eso. Y Tchaikovsky, sí, hicimos el otro día, está colgado en nuestra página, hicimos justamente la suite del Lago de los Cisnes. Es un ballet enorme de 2 horas cuando bailan los ballets estables en los teatros, pero también Tchaikovsky hizo una versión reducida con pedacitos de las diferentes danzas, y ahí lo tenemos colgado en nuestra página, que pueden entrar al canal Orquesta UNLA, y fue uno de los últimos conciertos que hicimos acá en el centro comercial industrial de Lanús, ahí acá en Lanús, que tocamos todos los años. Y salió maravilloso, es una música de Tchaikovsky, es una música maravillosa. Y lo del domingo sí, fue muy fuerte, fue una... Bueno, a vos te vi y te abracé también el domingo, porque fue muy conmovedor, fue muy conmovedor. Como bien decís, hicimos el Requiem de Mozart, KB 626, que KB quiere decir Köchelverzeichnis, que en alemán significa, Köchel es un apellido, un tipo que hizo un catálogo, y Verzeichnis es catálogo en alemán, con lo cual es el catálogo de este señor que se llama Köchel, y su número de catálogo es el número 626 porque es la última obra inconclusa de Mozart. Digo, como para ser un poco pedagógico. Hizo como un listado de las obras de Mozart, sí, como un Excel, y le puso orden, y es el que se sigue para saber cuál es cuál. Por orden de composición y ese tipo de cosas. Generalmente es por orden de años de composición. En general, esas obras se llaman, se denominan opus, que quiere decir número en latín, opus 1, opus 14. Y en el caso de Mozart se llama Köchelverzeichnis porque fue este señor Köchel que lo quisieron homenajear con este nombre. Y también en Bach, que también es un gran compositor, tampoco ponen sus obras como opus, sino BMW, y que quiere decir Bach Werke Verzeichnis. Verzeichnis vuelve a ser catálogo, sí. Werke es obra en alemán y Bach es Bach. ¿Hay más de un catálogo? No, se hace eso, sí. Después los demás son todos... se denominan como opus, que es un orden, claro. Pues sí, más o menos. Y el concierto, volviendo al concierto, no me quiero extender demasiado, pero realmente fue, bueno, la iglesia llenísima, ahí hablaba nuestro compañero un poco de la ternura en estos tiempos, con la canción esta que estábamos escuchando, y yo creo que siempre a la ternura hay que contraponerle siempre un poco de compromiso, porque el compromiso también conlleva cultura, conlleva ternura y también pasión revolucionaria, las dos cosas, pero siempre tiene que haber un gesto político, no siempre en la música, porque a veces la música es para divertirnos, a veces la música es para disfrutar de la belleza, pero si no tenemos ese compromiso
con el arte y que el arte sea realmente una herramienta de lucha, no tiene para mí mucho sentido, aunque después escuchamos El Lago de los Cisnes o hacemos Piazzolla o hacemos música argentina o latinoamericana y hacemos un montón de cosas, también como preservación del patrimonio, pero ante todo tiene que ser como un mensaje a veces muy importante y para eso tenemos esas herramientas. No me acuerdo quién decía, creo que Celaya, el poeta Celaya, Manuel Celaya, Gabriel Celaya, que decía: la poesía es un arma cargada de futuro. Y bueno, la poesía es todo, la poesía es la música, la poesía es una pintura, un afiche, lo que sea. Y tiene que ser esa arma la que vaya directamente al pecho de lo que realmente nos duele. En este caso era no una bala, porque justamente estábamos por la paz, pero era una bala en el sentido poético de lucha, ¿no? De los genocidios, de tanta cosa fea, horrible que está pasando en el mundo. Y nosotros queríamos decir algo, y porque la indiferencia a veces es cómplice de muchas cosas. Y yo ya como que no aguantaba más, yo tenía que decir algo a través del arte, a través de la música, para expresarnos y dar un mensaje de paz. Esto así no va más. Entonces eso que decía Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, es justamente eso, tomar el arte o las herramientas que tengamos y ponerlas a disposición y sobre todo los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Yo quería escuchar el de Mercedes Sosa, pero llegué tarde para porque nada, son el futuro, justamente, esa arma cargada de futuro. El futuro son ustedes, los estudiantes. Así que me encanta que haya sucedido esto, y me extiendo un minutito nada más, porque a veces pasa, las obras tienen esas cosas, la música o el teatro, todo eso tiene mucho que ver con la circunstancia, con el público que estaba. Bueno, el otro día la iglesia estaba, bueno, vos estaba gente parada, estaba a reventar. Repleta. Terminamos el Requiem de Mozart, que siempre se termina así con un acorde muy fuerte, y yo dije no, porque acaban de aplaudir y yo quiero que sea un momento de reflexión. Entonces bajé toda una última nota muy larga, muy piano hasta desaparecer, y después pusimos unas campanas, y esas campanas fueron tremendas, 4 campanas tubulares y nadie aplaudió. Todo el mundo quedó después de eso como 3 o 4 minutos de reflexión de lo que pasa en el mundo. Era para eso el mensaje. Primero, que la obra salió maravillosa, con unos solistas hermosos, con un coro precioso, los músicos, la verdad, los chicos son unos genios totales, cada nota era una perfección. Pero se generó después de eso un fenómeno que no siempre pasa, que era ese silencio, que también el culpable era el público. Nosotros pretendíamos eso, y la iglesia llena. Yo nunca escuché un silencio tan profundo en ningún lugar, Y cuando se terminó todo eso, bueno, se aplaudió, bla, 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 y después, claro, la rematamos con la obra más triste de la humanidad, que escribió Samuel Barber, que es un adagio para cuerdas, que él la escribió para los muertos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo tenía muy pum para arriba el concierto realmente, pero no importa, no todo tiene que ser diversión y merengue. A veces sí nos gusta, pero este era un momento donde ese silencio fue maravilloso. Entonces, cuando tenés, no sé, 1000 personas, 500, lo que sea, atrás, con un silencio esperando algo, o rezando, o pensando, o reflexionando, nosotros recibimos eso. Yo estaba emocionado, yo lloraba mientras terminaba el concierto, y los músicos recibían eso, ellos tocaban, entonces se lo devolvían al público. Es una rueda virtuosa de comunicación increíble, y fue muy emocionante, fue uno de los conciertos más emotivos por lo menos de este año y de varios. Fue muy lindo. Gracias por acercarme al recuerdo, que fue el domingo en realidad.
Así que quedé bastante reventado porque se va mucha energía en eso, muchísima energía. Pero bueno, gracias por el recuerdo, porque además queremos hacerlo vivo, porque tiene que seguir siendo ese mensaje que queremos transmitir desde la universidad. La idea era por la paz. ¿Querés contar un poco más por qué se les ocurrió hacer un concierto por la paz? Nosotros habíamos hecho ya hace muchos años, no me acuerdo el año, un concierto por la paz, cuando la rectora era Ana Jaramillo, cuando la invasión de Estados Unidos a Irak. Habíamos hecho un concierto ahí en frente a Jaureche, en esa entrada que tiene con mucha iluminación. Había venido Miguel Ángel Estrella también. Hicimos 2 conciertos por la paz. Y después me acuerdo que habíamos, todos los trabajadores y todos estábamos en el jardín y habíamos formado la palabra paz con las personas. No había drones en esa época porque había un montón, pero no sé de dónde se colgaron para sacar una foto desde arriba y mostrar una palabra paz hecha con todos nosotros. Es que nosotros tenemos que gritar esto de alguna manera. O sea, yo tenía una necesidad moral, espiritual o como quieras de pronunciarme contra todo esto que nos está pasando, que es absolutamente horrible. Y bueno, queríamos dar ese mensaje de paz. Sí, de hecho algo que quería agregar del tema de las campanas, que yo, a mí por lo menos, y por lo que además vi en las demás personas, como que agarró desprevenido. Fue algo sorprendente porque no se esperaba que de repente suenen unas campanas, y de hecho con la reverberación que ocasionaron ahí en la basílica, fue como que el sonido que quedó resonando fue como lo que más impactó. Sí, porque es el sonido que finalmente es lo que vos pensás, es tu corazón así en la mano, a vivo, ¿no? No, yo eso lo tenía medio escondido, lo sorprendía a todos, a lo de la orquesta, todo. Yo había hablado con la que, no estamos hablando mucho de esto, capaz se nos va el tiempo, pero vale la pena. Yo había hablado con la que organizaba el concierto y le dije, hace algo con los frailes, no sé, que toquen las campanas de la iglesia para la llamada al concierto o después que termina el requiem, pero después iba a ser un despelote porque nadie iba a saber cuándo terminaba. Había que buscar ese punto justito donde se fundía el último sonido con el silencio y arrancaba otra cosa. Entonces dije, no, las vamos a tocar desde adentro y yo le doy el paso cuando siento que puede ser efectivo, no efectista, pero efectivo en ese punto. Así que sí, era un poco eso, desprevenido, sí, para todos. ¿Qué pasó? Bueno, el año pasado, a esta altura, en agosto, había sido el ciclo de conferencias de Ideario, Obra y Legado de Juan Perón, que vos habías hablado, yo también estuve en el panel, y ese día dijiste algo que a mí me quedó resonando bastante tiempo, y que de hecho lo quiero retomar ahora porque me quedó bastante el discurso que habías dicho, que era sobre la palabra eco. Primero lo mencionaste dando la definición de eco, de resonancia, propagación de sonido, y después no solo de sonido, sino de virtudes, valores, y sobre esa profundidad del pensamiento político, en tanto tal debe surgir de nuestra universidad. Y después relacionándola como eco como prefijo de hogar, hogar es el cuidado de ese hogar y también como la casa de estudios, la casa común y de esa patria inmensa en un planeta cada día, cada hora, cada minuto, más desigual y de una crueldad jamás vista. En ese cuidado está el compromiso, servicio y comunión con el otro. Eso me quedó un montón porque me gustó mucho esto del eco y el eco de casa y casa de estudios y cómo esta dimensión también artística que tenés vos puede dar como una lateralidad en los discursos y cómo al mismo tiempo mezclar todas las dimensiones y al mismo tiempo dar una única y que va también con el objetivo de la universidad, con el objetivo de tanto del estatuto de nuestra Universidad Nacional de Lanús como el objetivo de la universidad pública, de la atención a las demandas sociales, la extensión universitaria al pueblo
y también como producción y generación y surgimiento de conocimiento y de profesionales. Qué bueno que recordaste tú. Menos mal que estás vos, Camila, porque yo no me acordaba, nunca me acuerdo lo que digo. Pero sí, ahora que me lo recordás, sí, había hecho esa cosa de resonancia y esto que tiene que ver con la ecología y con el eco y la palabra como prefijo, como decías. Jugaba un poco a las palabras, ¿no? A veces uno fuerza un poco, a veces, pero para jugar, si no, no es divertido. Para jugar hay que forzar un poco las cosas. Y sí, obviamente, y es un tema muy importante, ya siempre está a flor de piel, ¿no? Nosotros tenemos, como escribí el otro día, tenemos una universidad maravillosamente nacida y crecida, y ahora tiene que crecer mucho más. Y tiene que latir bajo ustedes, bajo las historias de todos ustedes. Y eso es muy importante. Y esto de la ecología, yo lo decía también, lo de la casa común, lo del cuidado del planeta, ¿no? Y yo creo que lo decía, no me acuerdo en dónde, creo que había no sé, era en el cine, creo, no sé dónde, que tenía que ver con eso, ¿no? O sea, hay un problema grave, muy grave que es la energía, ¿no? O lo que llaman la transición energética. Entonces te hablan de energías renovables, de energías... Bueno, justo estaban los de Gau, todo eso, y yo siempre me meto con la cabeza en un hormiguero, siempre metiendo la pata, pero a veces nos engañan, porque energía renovable no es energía limpia. Entonces, ese cuidado que nosotros tenemos que tener es pura conciencia. O sea, energía renovable, eso lo hablábamos hace unas semanas con Petro, el presidente de Colombia, que él está enfurecidamente y con una batalla terrible contra el carbono. O sea, él no va a parar hasta que el carbono deje de hacer los estragos que está haciendo. Entonces hablábamos de eso, de esa energía renovable. Ok, sembramos todo el planeta de biocombustible porque es renovable, pero te saca carbono igual. O sea, una cosa es la energía limpia y otra cosa es la energía renovable o esa transición energética. Estamos en un punto para salir de esa energía fósil espantosa que finalmente nadie cumple con el Tratado de París, ni menos Estados Unidos, ni nada. Y bueno, y está el carbón ahí siempre presente y además culpable de todas las bombas que se lanzan, ¿no? Además. Bueno, esa conciencia yo creo que es nuestro mensaje, y ese mensaje fundamental de los jóvenes, de los estudiantes, porque tenemos que hacer más allá de esto que vos me traías a la memoria, como estudiantes, realmente hacer una militancia internacionalista. Para mí eso es fundamental. Nosotros le estamos dando, en esto que yo decía antes, la universidad maravillosamente creada, pero ahora la tenemos que hacer funcionar con energía limpia, mucho más rápido y a mucha más velocidad. Y un punto central es la internacionalización, la comunicación con otras universidades, con otros gobiernos, ayudarnos entre nosotros, la relación sur-sur, pero sobre todo una militancia, y una militancia de ustedes también, de los jóvenes, hablo a los estudiantes ahora directamente, más internacionalista. Es decir, por ahí no quedarnos en la coyuntura. Uno prende la radio a la mañana y hasta la noche escucha las mismas cosas. O sea, yo prendí la radio de la mañana, la prendí en el auto, ahora me voy, cuando llegue a casa vamos a estar hablando todo el tiempo, escuchando de estos famosos audios, que finalmente tampoco son el gran problema, porque el problema es el esquema del gobierno, la desigualdad, los grupos de poder. Sí, después están los que roban, obviamente, eso está horrible, pero el esquema, cómo se divide la riqueza con tanta desigualdad, con tan poca equidad, con tan poca justicia social, eso es tremendo. Entonces uno está viendo, y sí, el audio, y salió otro audio, digo, levantemos un poco la mira, como decía Ana, ¿no? Y militemos por las cosas que realmente comprometen a la humanidad. Yo soy un gran defensor, obviamente, si no estaríamos acá, de los derechos humanos, pero siempre hago esa distinción sobre los derechos de la humanidad, como decía Fidel Castro cuando vino acá a Buenos Aires,
también nuestro profesor honoris causa. Y bueno, y me parece que es importante porque es el derecho de los pueblos a existir. Por eso que me conmueve a mí tanto esto. Los derechos humanos, obviamente, no es que estén en distintos planos, es todo junto. Entonces, yo cuando era director del departamento me reunía mucho con los estudiantes y a veces salía medio espantado, porque las propuestas eran, bueno, vamos a hablar, sí, ¿qué pasa? No, que necesitamos una zapatilla, que el mueble, que... Dale, de verdad que estamos para hablar de esto. No, perdón, enfatizo el silencio porque me gusta el silencio a veces. No estamos, sí, estamos para eso también, porque todo es más lindo si todo funciona y todo es más estético y enchufas algo y funciona. Pero nada, tenemos tanta lucha en común, tanta militancia que tiene que perforar tanta historia y tiene que perforar tantos sentidos, que yo insto a los estudiantes a que realmente pongan la mira de la lucha donde debe estar. No está acá adentro, acá no está el enemigo. Acá somos todos trabajadores del conocimiento y el enemigo está afuera, en el poder fáctico, en los poderes hegemónicos, donde realmente está el poder, y esos son los que realmente nos marcan la desdicha. Por eso a veces uno sueña utópicamente que, bueno, que tal facción, que este centro de estudiantes, que los que militan acá, que los militan del otro lado, realmente no se disputen tanto cuestiones ideológicas, que en el fondo todos coincidimos para qué estamos y contra quiénes tenemos que luchar. No contra la gestión, ni contra lo bianco, ni contra... No, o sea, digo, tenemos todos un compromiso muy urgente, hay una urgencia ética que tenemos que poner al frente de todo nuestro quehacer y nuestro ser. Me fui muy largo. No, perfecto. Y también todo eso se enfrenta con la atomización política que también pueden presentar y presentan, de hecho, los estudiantes, con todo esto de los partidos políticos y esto de seguir a una persona específica y que haya tanta atomización en el sentido de esa sectorización de no poder seguir un mismo ideal porque hay 3 personas en juego y 3 personas quizás difieren en pequeñas cosas, pero que en realidad en la generalidad de una militancia que englobe la justicia social y todo lo que propone también mismo el Estatuto del Aula, que en sus objetivos es trascender eso y es trascender como para más un pensamiento mucho más alto, un pensamiento latinoamericano, un pensamiento de soberanía nacional, un pensamiento que no sea de, como decías, algo específico, la presencia de una zapatilla o de un mueble, sino algo más general y de derechos troncales. Obvio, estamos todos sentados en una comunidad y la comunidad tiene disensiones, obviamente que las tiene, y bienvenidas sean. Los disensos son importantes, son constructivos, pero hay que tener la mirada en eso que vos decías inspiradamente en este comentario. Y se distorsiona a veces mucho todo eso. Lo que pasa es que, yo soy tan viejo que vos ni habías nacido cuando yo ya era no sé qué. Y nosotros teníamos en una época una militancia que era... Yo a veces hubiese querido ser un poquitito más viejo. ¿Por qué? Porque cuando vino todo esto del 76 y del 74 y cuando murió Perón y toda esa parte de la historia de los 70, yo estaba como en 4º año de colegio, en 5º. 15, 16. 17, No te quiero sacar la edad, pero para más o menos. Ahí no sé. Sí, más o menos 17. Pero el paso de estar en el secundario a haber estado en la universidad es brutal. Uh-huh. O sea, yo siempre le decía a Ana, yo hubiese querido estar un cachito más viejo para haber estado en ese momento en la universidad, porque ahí sí que nos embromabas, ¿no? Uh-huh.
Y nosotros éramos todos menores de edad, estábamos en el colegio, pero hacíamos lo que podíamos. Pero la militancia siempre, la idea de la militancia era importante. Yo, por ejemplo, nosotros, yo fui a quinto año, lo hicimos acá, lo hice yo en el Normal de Banfield. Siempre lo digo porque fue un colegio emblemático en ese sentido, es el colegio de la División Perdida. Asesinaron y acribillaron acá, en la esquina, acá, 10 cuadras, a una división entera. Y nosotros no nos podíamos permitir disensos tan grandes. O sea, cuando se hicieron otras manifestaciones, no sé, la noche de los lápices, no, yo soy de la izquierda de más acá, yo soy peronista, pero por acá. Dale. Nosotros yo no me fui de viaje de egresado, todos nuestros cursos nos fuimos al Chaco a pintar escuelas, qué sé yo. Bueno, y la pasábamos fenómeno, no era que éramos unos nerds, la pasamos, no sabés, fantástico, pero además teníamos una conciencia de la militancia. Y yo qué sé, capaz que uno no pensaba como yo, el otro era menos de izquierda, el otro más de izquierda, el otro era peronista, el otro era montonero, el otro era qué sé yo, no importa. Íbamos todos juntos y agarramos una brocha y íbamos a un pueblito, después sí fuimos a otro. También en el Chaco nos dividíamos un poco, o sea, nos sentíamos parte de una sociedad activa, nos sentíamos jóvenes con un impulso de cambio, y eso hay que recuperarlo, porque a veces eso se diluye un poco, no está tan claro. Por Cuando eso el conflicto principal está tan claro es más fácil. Claro. Cuando eso viene en tiempos donde no está tan definido, ahí es donde empiezan estos problemas de yo estoy un poco más acá, claro, yo más allá. Exactamente. Contra Franco estábamos mejor, siempre se decía, ¿no? Era más fácil. Claro, después cuando se fue Franco se armó un despelote, que el PSOE, que esto, que el otro, en España estoy hablando, ¿no? Y sí, entonces ese dicho, contra Franco estábamos mejor, estábamos más unidos. Y bueno, pero ahora tenemos que encontrar ese enemigo, que a lo mejor son personas, a lo mejor son políticas, a lo mejor es el poder real, no sé, tenemos que unirnos de alguna manera en objetivos claros y tener esa militancia comprometida. Y además ocuparnos de nuestra universidad. O sea, a mí me encantan los centros de estudiantes, me encanta la militancia, pero también que responda a hacer que la universidad sea más bella, que la universidad sea más comprometida en los temas que en los valores y los principios que están todos enumeraditos, por la paz, por los derechos humanos, por la justicia social, por todas esas cosas. Eso no se negocia. Ahí tenemos que estar todos enfilados. Y después con esas disensiones, ok. Pero ese punto no lo tenemos que perder, para mí. ¿Tiene algún lugar la universidad para definir ese conflicto principal? El diálogo entre todos. Hacer una asamblea de estudiantes, pero que estén todos. Ah, no, yo a esta voy, sí, no, pero acá no. Y acá estamos con los estudiantes, pero yo no voy, el otro no va, el otro mejor que no se entere. A mí me pasó eso. Digo, ¿cómo puede ser? En el centro de estudiantes hace un montón de años, como 10. ¿Y quién es el secretario de prensa? No, lo tiene otro grupo. ¿Y no está? No lo invitamos. ¿Cómo no lo invitamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si no dialogamos realmente como estudiantes, yo creo que ese es el lugar. Es la universidad, es el campus, pero es el lugar ético donde debemos dar esta discusión y saber y identificar justamente qué es lo que queremos hacer con nuestra lucha. Claro, porque en términos de infraestructura, las bases están sentadas. La UNLA está llena de simbolismos. En Scalabrino Ortiz pueden encontrar el proyecto del Nunca Más que hicieron, que bueno, si van a ver fotos de desaparecidos y al lado un espejo donde pueden ver como que podría haber sido vos, sí. Siendo un estudiante universitario. Y además en el diseño curricular está en todos lados la historia, la los memoria. Los edificios, Cami, incluso. Sí, claro. Los nombres, los edificios. En infraestructura está por todos lados. El tema es, bueno, que quiénes llenan la infraestructura y quiénes la transitan. Cuál es el territorio y también, porque bueno, es típica quizás escuchar la frase, yo acá solo vengo a estudiar y a preocuparme nada más de mis exámenes, lo cual está bien porque justamente la universidad es producción de conocimientos, producción de profesionales
pero también qué rol tiene cada uno en la sociedad, qué rol tenemos en la sociedad como ciudadanos, como estudiantes y como estudiantes universitarios de una universidad pública con justamente estas bases tan de justicia social. No, además de los nombres, como decía el compañero, que pueblan nuestros edificios y todo eso, también tenemos nuestras esculturas, tenemos las figuras o las, ¿cómo se dice? Si no son esculturas exactamente. Como la de Evita que está acá, sí, que se bueno, ve desde acá, está como los está molinos. San Martín, está el Che, está Bolívar. Y había un maestro de Bolívar, Simón Rodríguez Carreño, que decía, o inventamos o erramos. Entonces tenemos que inventar una universidad mejor, porque eso no es que ya está, no, a partir de esto, todo esto hermoso que tenemos, hay que seguir para adelante, creando nuevos espacios hermosos, estéticos, para que justamente crear una pedagogía del compromiso, pero también una pedagogía de lo estético también. Así que estamos mirando también eso con mucha profundidad. Estamos ya casi terminando talleres del espacio de diseño industrial, tenemos el museo, tenemos esos espacios reorganizados, puestos en valor. Parece que todo eso hace que la universidad se vea hacia adentro y hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, con más capacidad justamente de reflexionar sobre todo esto que nos preocupa. Y sobre todo, darle el valor y darle la jerarquía que se merece. Nosotros queremos ahí, bueno, ya que esto porque es lo más nuevito, hacer de ese talleres que no estaba funcionando, no tenía nada concreto para expresar, realmente un polo tecnológico. ¿Qué necesitamos? ¿Tecnología? Bueno, vamos, ¿qué hay que poner? Esto, pum, 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 y hagamos de eso realmente un espacio de investigación tecnológica. No es solo el arte, pero todo se puede hacer bellamente, que es más o menos lo mismo. Hay algo en esto que decís del crecimiento que me recordó a lo que decía García Linera de los gobiernos progresistas, que si no avanzan todo el tiempo, se desinflan indefectiblemente. ¿La universidad también pasa algo así? Si no crece todo el tiempo, si no avanza, si no da pasos, ¿se va para atrás? Absolutamente. Yo soy convencido de eso, sí. Todo el tiempo hay que dar pasos, hay que dar signos de que tenemos que estar inventando. Si no inventamos nosotros todo el tiempo, ¿quién? O sea, es el lugar para inventar, para crear, para soñar y para ejecutar y para cambiar, y ser creativos en el sentido de que la transformación también está en la creatividad y en la invención y en el conocimiento y en el pensamiento crítico y en la filosofía y en la música y en todos lados. Y sí, para mí es todo el tiempo. Tenemos que ser absolutamente vitales en esa puja por la vida y por la conciencia social. Bueno, además, la UNLA tiene como una gran capacidad como de repensarse. El hecho de que esté sentado en esta mesa al lado mío, yo una estudiante, da cuenta del territorio que tiene, en el sentido de, a pesar de la verticalidad, siendo una autoridad, a pesar de eso, recorrer el territorio tanto físico, porque obviamente en otras instituciones quizás las máximas autoridades no están pisando todo el tiempo el territorio, pisando el edificio, y eso también da cuenta de la horizontalidad para poder recibir las demandas, las reflexiones de todo el territorio, siendo que también, la universidad es horizontal en ese sentido de que no somos un edificio, somos todo un predio con árboles, con edificios que no suelen tener más que un piso. También es horizontal en el sentido interno y político. Absolutamente. Mira, yo estoy muy de acuerdo con vos. Yo no hablaría de verticalidad, sino en todo caso de orden, como en la orquesta. Yo dirijo, tengo una idea
pero después es con todos, yo ya lo dije al principio de todo. Y a mí, para mí, alguien tocando con emoción, a mí me nutre. Y es una... Por supuesto que hay que tomar decisiones que decir, bueno, acá lo hacemos más piano, más suave, más fuerte, más intenso, más largo, más pasional. Alguien dirige porque cada uno tiene su idea y están todas bien. Lo que pasa es que si no sería un caos, te imaginas que cada uno toca lo que se le da la gana. Entonces hay alguien que tiene como que coordinar un poco esa horizontalidad, pero siempre con manos generosas. Eso yo lo decía la otra vez cuando estuvimos en ese foro en La Habana, en mayo, un foro de rectores que bueno, había mucha gente de la UNESCO y rectores de 52 países de América Latina y de otros lugares del mundo, también de África, del Caribe. Y yo sentí ahí como una cosa que me causó que me hizo un cambio. ¿Qué cambio? Bueno, el cambio es que nosotros siempre tenemos esa idea de pedir subsidios, de no gestionar, porque no tenemos un mango, o sea, esa es la verdad. Y tenemos pocos recursos y bueno, y los administramos un poco la escasez. Pero también tenemos mucho. Y hay otros países que no tienen nada. Y hay universidades que tienen menos que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que decir, como decía, como Ferrer creo que era, que le cantaba a Troilo, las manos como patios, ¿no? Abiertas, así, ofrendando lo poco que tenemos. Ahora creo que vamos a pensar en algún tipo de movilidad de estudiantes, de algún docente de matemáticas o de sistemas que vaya para la universidad en La Habana. O sea, nosotros tenemos mucho que dar. La alegría que es dar es mayor que la alegría de recibir. Tenemos que ser más generosos todavía, más generosos. Y no estar siempre dependiendo, como decía la otra vez yo, bueno, sale un Erasmus, sale... sí, está bien, obviamente, financiemos, hagamos. ¿Qué es un Erasmus? Es un programa europeo que financia cosas. Hay programas de muchísimo dinero que se financian entre ellos. Y después hay una parte un poco más pequeñita, que es el Erasmus Atlantique, que bueno, es lo que un poco lo viene que un queda. Poquito para acá. Sí, viene un poquito, que se puede hacer algo. Pero digo, como programas internacionales de movilidad y tipo de esas cosas, pero tengamos también conciencia de que nosotros podemos dar mucho a quienes, incluso ni siquiera con dinero, ¿no? O sea, ahora que tenemos esta posibilidad de la comunicación híbrida, que hemos instalado varias aulas híbridas y que eso nos permite esa movilidad en casa, como se le llama internacionalización desde casa o en casa. No me acuerdo, no soy tan experto en esto, en la terminología, pero es un poco eso, ¿no? Cómo nos comunicamos con países y con gobiernos, con instituciones y que realmente nosotros podemos hacer mucho aporte, tenemos mucho más de lo que pensamos y eso lo tenemos que compartir, ¿si no? Sí, y también formando como un bloque regional, la unidad regional entre las universidades, siendo que compartimos contextos, compartimos historia. Y bueno, y también está como la típica frase de uno no es generoso cuando da lo que le sobra, sino que da lo que tiene. Y sería justamente... Estamos salvados porque no nos sobra nada a nosotros. No, justamente no, pero sí. Vamos a ser generosos, sí o sí. Rascar porque algo hay, siempre tenemos algo así. Lo que decís vos, Cami, es importante. Ahí nosotros empezamos con una red de universidades de arte, por ejemplo, cuando estuve allá de visita. Y bueno, ahora yo me tengo que encargar del capítulo argentino, como lo llaman eso, en este sentido que vos hablabas de red. Hay un capítulo en Brasil, un capítulo en Colombia, un capítulo en Cuba y un capítulo en Argentina. Y creo que en México también. Y tenemos que mirar también esos gobiernos o esos horizontes o esas puebladas, ¿no? Que nos tienen que iluminar. Nos tenemos que apoyar mucho en las políticas de Brasil, mucho en México. La presidenta Claudia es impresionante.
Bueno, y estar también, mirar un poco a ver si se robaron o no, si el audio, pero bueno, a ver qué pasa en Venezuela. Están todos los barcos ahí. Dale, eso es un montón. Nos guste o no nos guste, más, menos, el gobierno, esa injerencia no la podemos soportar. Yo el otro día me manifesté también contra ese tour que hacían para las Islas Falkland, por ejemplo. Un repudio total a eso, obviamente. O sea, que vamos a visitar a los vecinos. ¿Qué vecinos? Salgan de ahí, ¿no? O sea, toda esa internacionalización hace que nosotros seamos más en ese sentido que necesitamos ser. Y entonces me parece que es muy importante eso que vos decís, ¿no? Pero lo que yo hablaba el otro día también era que a veces por las coyunturas, ¿no?, de los gobiernos, a veces son gobiernos muy epocales, muy de transición. Mirémonos a nosotros mismos, ¿no? O sea, en un tiempo pateábamos para allá, ahora no pateamos. Entonces, bueno, ahí es donde la universidad tiene que ser un poco la embajadora, ¿no? Decir lo que nosotros pensamos que es cierto. Hoy recibimos al embajador de Turquía también, ahora a las 4 de la tarde. No sé, abrirnos siempre al mundo, a otras misiones. Bueno, pero y saber qué es lo que pasa, porque nos guste o no, bueno, hay amenazas por todos lados, están todos los buques ahí en Venezuela. Bueno, ya están en alerta los chinos, los rusos, nos guste o no, están ahí apoyando. O sea, Perón decía eso, o sea, la política es la geopolítica, no hay otra manera. Y acá yo tengo esa mirada también en la universidad, no cada ranchito, sino esa mirada más globalizante. Y en eso creo que ahí si frenamos, claro, no chocamos. Una globalización más chiquita, pero que me parece que en los últimos años fue interesante, es lo que está pasando con el CIN. Vos participás de las reuniones del CIN y está teniendo un rol en estos años que no sé si antes lo tenía tan activo y tan abroquelado, tan juntos todos los rectores y rectoras. No estaba tanto. Bueno, también tiene la culpa Franco de esto también, ¿no? Yo me voy mañana. No, sí, mañana me voy a Rosario, porque es el plenario del CIN, 28 y 29, y así siempre hacemos algunas declaraciones en conjunto, etcétera, etcétera. Así que se junta con algo que no tengo el nombre, que es unas jornadas de investigación, que van varios, no sé si son de investigación o de vinculación tecnológica, de innovación, gracias Juan. Y bueno, van muchos de nuestros docentes también a hacer ponencias, creo que van 4 o 5 ponencias y van de todas las universidades nacionales, que coincide con esos 2 días. Y bueno, así que es una gran movida del CIN, como vos decís, y bueno, los rectores sí, estamos todos bastante abroquelados con estas cuestiones. Y no solo lo internacional, a mí me gusta destacar, sino también lo interinstitucional. Ahí cuando vayamos al CIN, el plenario es en el ECU, donde está colgada una muestra de la Universidad Nacional de Lanús, y yo me junto mañana con la directora del ECU para ver si podemos cerrar esa muestra cuando se levante con un concierto de la orquesta, aunque sea que vayamos 10 nada más, y nos juntemos con algunos músicos, que hay un montón allá, no solo Fito Páez y Fontana Rosa, sino que también hay muchos músicos importantísimos, y por ahí podemos hacer. Entonces eso es muy virtuoso. Entonces ahí está el rector Franco Bartolacci, un gran defensor de los derechos humanos. Hicimos un gran apoyo en el CIN con él respecto con las abuelas de Plaza de Mayo por estos. Habíamos estado en el Parque de la Memoria, no en el museo, en la Sexma, sí. Bueno, nada, esas convocatorias son importantes porque se suman de cualquier espacio político, ¿no? O sea, las universidades son políticas, las conducciones también, y bueno, pero no quiere decir que todos comulguen en esa política, ¿no? O sea, es muy democrática. Siempre nos enseñó Ana, esto es una democracia en miniatura, siempre nos decía, y eso lo tenemos que profundizar más allá. Pero en ese momento, cuando hay cosas así,
nos unimos todos, los radicales, los peronistas, todo, la izquierda, cualquiera, porque hay objetivos comunes mucho más altos, y ahí sí tenés razón, hay mucha más conexión y mucha más compromiso de unidad de bloque, y consensuamos esos comunicados. No debe ser fácil consensuar porque son un montón. No, se cede un poquito, dice, estuvieron flojos, y bueno, ¿qué querés? Nosotros íbamos, y allá te dicen, no, esto es poco, esto es mucho, bueno, y el consenso es eso, pero después dar una comunicación y hacer una referencia a una direccionalidad que realmente tenga el sentido y la potencia como herramienta política. Eso es muy importante. Que además, si acaso hay estas cosas que estás contando de que cuesta ponerse de acuerdo, nunca se sabe. Sale un comunicado y están todos atrás del comunicado. Todo abajo de la alfombra. Eso, y está muy bien. Sí. Está muy bien. Esas internas no se ven. No se tienen que ver. No, y acá tampoco. Yo con ella me peleo todos los días, pero acá por la radio no al aire parecemos los mejores. Sí. Uh-huh. Sí, tenés razón, es así. Claro, acá mostramos unidad. Y qué bueno todo este mensaje toda la información que diste, siendo que, en esta columna, no sé cuántas personas que sean estudiantes nos escucharán al aire, pero sé que en diferido hay muchas personas en YouTube y en Spotify que lo escuchan, y poder acceder a este mensaje político y que sea también ameno, porque yo creo que eso es la característica de tus discursos, que son bastante amenos y cercanos, y eso hace que llegue aún más que cuando son quizás conceptos tajantes o muy académicos que quizás se entiende más un estudiante de planificación y políticas públicas. Siento que por eso esta lateralidad de poder llegar a todas las dimensiones y a toda la universidad, así que te agradezco por este tipo de mensajes que das. Y bueno, no sé si querías decirle algo más específico a los estudiantes que te están escuchando. Que son todos hermosos, pero que militen o que estudien, pero estudiar es una militancia. Estudiar es también decir, bueno, yo voy a hacer esto, me veo haciendo esto para esto. Y yo creo que se llevan muchos de estos valores, decíamos, o principios que nosotros tenemos, que hacen a un currículum más allá de la carrera, ¿no? Nosotros tenemos una hoja de vida que recién empieza, no nosotros como estudiantes, me puse como estudiante. Tenéis una hoja de vida, mucho para escribir, y la tinta tiene que ser revoltosa. Yo decía el Papa, hagan lío, pero no acá adentro, no rompan ni los árboles, no se roben el papel higiénico, no ensucien los baños, cuiden las aulas, cuiden los proyectores, los aparatos. Es un gran esfuerzo para la universidad conseguir lo poco o lo mucho que tenemos. Sean revoltosos, revolucionarios. No le tengan miedo a la palabra revolución, la revolución con conciencia. Y escriban esas epopeyas con tinta revolucionaria. ¿Qué más te voy a decir? Está bien, me gusta lo de la tinta revolucionaria. Hay que conseguir, hay que sacarla porque todos lo tenemos, y bueno, y creo que la universidad ofrece un montón de herramientas para sacar esa tinta revolucionaria en todos los sentidos, en el hacer, en el investigar, en el conocer y en el aprender. Así que bueno, agradecerte, Daniel, por venir acá y por darnos todo este mensaje tan lindo también, porque en estos tiempos es como viniste a dar un concierto por la paz. Ay, qué hermosa que sos. No, yo gracias a vos, gracias, Cami. Yo me siento a mí en la radio, sí que estoy con alergia, tomando un té de no sé qué. Si no, yo te dije, por mí yo me quedo 2 horas. Es el lugar que más me encanta en la radio. Así que piénsenlo antes de volverme a invitar, porque si llego a estar bien de la garganta, prepárense. Pero bueno, muchas gracias por el espacio, de verdad. Gracias. A vos. Así que bueno, ese fue el maestro Daniel Bozani, nuestro gran rector de nuestra hermosa casa de estudios.
Y bueno, ya escucharon las redes de la orquesta por si no se quieren perder el próximo concierto de Orquesta UNLA. Y en términos de Estación UNLA, nos pueden seguir en Instagram, estación.unla, en Spotify también y en YouTube también para ver los programas en diferido. Y como en todas las columnas, siempre hay alguien que pide un tema, porque vamos con la grabadora por los pasillos de los edificios de Humanidades y Artes y le pedimos a alguien un tema. Así que bueno, gracias Juan. Gracias Cami, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Barrera, estudiante de la carrera de Audiovisión de la Universidad de Lanús. Quería pedirles un tema de la banda Electric Light Orchestra, Twilight. Quería mandarle un saludo grande a los técnicos, conductores de la radio. Les deseo lo mejor en sus proyectos y que tengan una linda tarde. Final del recorrido.